y vamos a conversar con él sobre esto que ha pasado en Brasil, esta convocatoria que ha hecho Lula, y sobre el tercer congreso del pueblo del frente, el tercer congreso del pueblo, digo bien, de Uruguay. Guerra me dice que ya estamos comunicados con la ciudad de Montevideo. Buenas noches, Nelson, la profesora Valdés, acá el ruso Pisiotano y quien te habla te saluda. Muchas gracias por el contacto. Bueno, un gusto, estimados, aquí desde Uruguay. Un placer poder poner en diálogo con ustedes. Estoy en la calle, pero podemos dialogar sin problema. Bueno, te agradecemos muchísimo, sabemos de tu laburo, así que, bueno, caminando con este frío, hace frío en la ciudad de Montevideo, ¿no? Está frío, en realidad estoy esperando para remedios de mi madre en la sociedad médica, o sea que estoy en un lugar relativamente cálido esperando, pero tengo varios números por delante. Bueno, acá te cuento que estamos con 10 grados centígrados y bajando la temperatura. Pero bueno, en eso, un poco era conocer tu mirada sobre este encuentro de presidentes que hubo en Brasilia con Lula a la cabeza, ¿no? Con esa convocatoria tan amplia y que tuvo tanta repercusión en la región y en el mundo. ¿Cuál es la mirada que vos tenés sobre esto? Bueno, lo primero es leerlo desde el resultado, ¿no? El resultado fue que logró Lula poner a todos los presidentes de Sudamérica juntos en una diversidad ideológica bastante grande, ¿no es cierto? Con posiciones distintas respecto a la integración, al comercio, a lo geopolítico, a la economía. Y entonces es un valor porque es necesario tener una cancha de juego común. Por tanto, lo primero es decir que la movida que hace Lula, dando nuevamente un rol a Brasil de liderazgo en la región, es muy importante. Luego, obviamente, ¿qué capacidad hay para que eso se transforme en agendas, ¿sí?, que aúnen esfuerzos? Y ahí están las metodologías. Hasta ahora las metodologías utilizadas requerían un consenso entre todos y eso trababa, o requerían una normativa tan cerrada que inviabilizaba el dar pasos. Creo de que la metodología que Lula planteó es lo suficientemente flexible, lo suficientemente amplia como para poder generar acuerdos en temas puntuales y en aquello que no lo hay, que cada uno siga caminando, pero que en realidad esto genera sinergias. Claro. Y ahí es lo que vimos, esa contradicción, por ejemplo, sobre la valoración que había respecto a Venezuela, o la valoración que puede haber respecto a la UNASUR, o la valoración que puede haber, mostró de alguna manera que justamente la movida que hace Lula respecto a este tema es efectiva, ¿sí?, y tiene un primer buen resultado. Luego veremos en las distintas etapas que vienen por delante, pero que sí podemos aunar dos criterios: la necesidad, ¿sí?, y la apuesta, digamos, de utopía. La apuesta de utopía es la que moviliza a Lula, la necesidad de la que moviliza, por ejemplo, a Uruguay, que no va a poder negociar con China, sino es a través de los roles de Argentina y de Brasil, digamos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, quizás justamente el equilibrio en esas cosas hace que haya un ganar-ganar. Veremos más adelante. Claro, esa es una primera mirada y como decíamos en una charla previa que tuvimos, que queda mucha tela por cortar, ¿no? Esto recién arranca. Claro, queda mucha tela por cortar, recién arranca, pero no arrancó mal. Previo estuvieron los coloquios de Montevideo, que se realizaron abiertos por el Pepe Mujica y el expresidente Samper de Colombia, que plantearon la visión, digamos, de la unidad latinoamericana, ¿no? Esta aspiración de la patria grande, y la importancia que tiene el factor de encontrar mecanismos y miradas conjuntas. Luego esos coloquios transitaron sobre los nuevos cambios tecnológicos, la relación con el empresariado que debe existir para todo proyecto de transformación, pero a la vez que rol hegemónico o rol digamos, de capacidad de rectoría tiene el Estado para lograr equidad, ¿sí?, inclusión y distribución. Y finalmente se habló de los temas de los cambios del trabajo, que son fuertísimos, ¿sí?, de la misma forma que las tecnologías de inteligencia artificial
están produciendo grandes transformaciones donde América Latina no puede quedar fuera de esos procesos, pero hasta ahora muchas veces queda dentro, en la cola del proceso, las estrategias de las transnacionales, ¿no? Y no una estrategia de acuerdos de los países, digamos, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, esos coloquios previos le dieron el relativo insumo, y esa es la clave, me da la impresión justamente que aporta esta etapa que se está abriendo y que genera expectativas y dependerá de todos los actores. Yo vuelvo a reiterar, el propio conflicto que hubo respecto a la mirada respecto a Venezuela, que la pudo resolver bien Lula, manteniendo la tensión con un Uruguay que reaccionó, o un Chile que también cuestionó, y que mostró, ¿no?, en el diálogo con Venezuela y con Maduro, la capacidad de integrar en las diferencias, digamos, ¿no? Y entonces ahí preguntarse entre todos qué es construir democracia, qué es construir derechos humanos. Bueno, no puede quedar solo a la construcción ideológica externa de América Latina, que tiende a marcar determinadas pautas, digamos, ¿no? Entonces digo, me parece que logra Lula en esta primera etapa esta cuestión, digamos, ¿no? Profesora Valdés. Sí, indudablemente el hecho de haber puesto el acento no en lo ideológico, sino en la unión latinoamericana, en la bolivarización, en el sentido, digamos, inicial del siglo XIX y no en la situación actual, fue muy interesante. Y hubo esa especie de puente intermedio pasando de la conversación de Mujica con Samper, que era en realidad el revitalizar o el volver a reconstituir la UNASUR, que seguía existiendo, pero un poco menos, digamos, importante de lo que fue en la época de Chávez, y la carta famosa de Mujica justamente a Lula, en la que hace toda una especie de digamos, ensamblaje poético entre dos situaciones. Es decir, yo no sé si es un problema de ensamblaje poético, sino en realidad él trata de rescatar esta cuestión que fue clave previo a la revolución, hasta la revolución cubana, había un espíritu latinoamericano por la integración, ¿sí? Sí. Luego la confrontación ideológica genera que se pierde. Si uno mira en el caso de Uruguay, lo que implicó Cuadernos de Marcha como expresión que en América Latina se discutía fuertemente, que es la construcción de una identidad latinoamericana, estaba muy presente, ¿no? O sea, el movimiento del 900, el Ariel de Rodó, la reforma de Córdoba, había una cantidad de cosas que mostraban la impronta de que la identidad daba fortaleza. Lo que se perdió por justamente, ¿no?, las dictaduras, la confrontación ideológica geopolítica y el avance de un neoliberalismo extremo que ha generado esta transnacionalización, no solo del capital, sino de la cultura. Es decir, ha transnacionalizado la capacidad de asumirnos como sujetos nacionales o continentales autónomos. Y entonces me parece que lo de Mujica tiene la validez, retomando a Melitón Ferré, de esta cuestión de cómo nos pensamos como Estado continental, cómo nos pensamos como en un momento geopolítico que la realidad reclama que los continentes tengan posicionamientos comunes, ¿sí? Ahora bien, su relato, ¿no?, retomando el concepto que generó el conflicto y que Lula trajo, es su relato, dice, bueno, acá estamos ante un problema. Estamos ante un problema ¿por qué? Porque no basta simplemente de los acuerdos comerciales, no bastan solamente los acuerdos políticos, no bastan solamente las normativas, no bastan los relatos ideológicos. Hay la necesidad de encontrar en la identidad cultural diversa que tiene América Latina aspectos que le den la capacidad de pararse y posicionarse. Claro. Ahí está esa carta que ustedes plantean, pero que está también un mensaje a todos los presidentes de distintas corrientes, que en definitiva muchos se sumaron por la cuestión de la necesidad, porque quedan fuera. Totalmente. Es el caso de Uruguay. Sí, sí, claramente. Uruguay, sí, o sea, China no le va a dar pelota por decir de que... Entonces, queda claro
de que también se está constatando que los mecanismos que instalaron las corrientes liberales terminan expulsando. Eso no significa que los distintos actores de América Latina vinculados al desarrollo económico tengan esa mirada, pero también hay otras cadenas de valor, otras formas de la economía que probablemente encuentren sinergias con una visión integracionista y corran entonces el eje hacia la identidad. Entonces ahí deja de ser poético y pasa a ser una estrategia de economía política, digamos, ¿no? Sí, está muy bien. Coincido plenamente con tu mirada porque me parece que acá la necesidad, nos hace que nos junten, ¿no? El mundo se mueve en bloque y como vos lo dijiste, bueno, de alguna manera creo que todos lo sabíamos. Nosotros aquí del programa lo habíamos dicho hace mucho tiempo que este acuerdo de China-Uruguay no iba a caminar, que era todo humo. Y la realidad, se dio como se dio. Russo quería decir algo. Es importante ver que a pesar que no caminara como acuerdo de libre comercio, no caminara como acuerdo macro, sin embargo siguió fortaleciendo los vínculos de actores económicamente poderosos de nuestro país que se mantienen en esta cuestión de exportación con China, digamos, ¿no? Importación, exportación, y le mantiene ese vínculo y no pasa a ser una dinamización de la economía, como es lo que se está planteando, digamos, ¿no? Que debería ser acuerdos comerciales, ¿no? Claro. Sí. Russo. Sí, y es importante el hecho de que no deja afuera a nadie. Inclusive Guyana y Surinam ingresan, que es muy importante, es no dejar de lado el conflicto grave que hay entre Guyana y Venezuela de límites, ¿no? Y de producción, ¿no? Sí, claro. No cabe duda que Sudamérica, porque acá queda claro, ¿no? Y viendo los ejes de integración de Latinoamérica, México y Brasil son los dos grandes articuladores. Y Brasil debía incluir en Sudamérica a todos, porque si no, había un talón de Aquiles. No debía haber talones de Aquiles. Y lo logra, y eso es lo importante. Es decir, logra instalar una inclusividad de territorio común. En la simbología de ser parte de lo mismo. Ahora bien, ¿habrá sinergias? ¿Habrá ganar-ganar? ¿Habrá capacidad de articular? Bueno, dependerá de cómo se muevan los actores. Crearon este grupo de cancilleres, crearon este grupo de técnicos que va a dar aportes, digamos, ¿no? Y que se va a generar mecanismos que faciliten de alguna manera esa plasticidad que tanto Mujica como Lula y Samper ven como necesaria y que quizás la UNASUR no la tuvo, ¿sí? O no la tuvo, no lo tiene a veces el Mercosur en algunos aspectos, y entonces, bueno, es necesario construir otros instrumentos sin dejarlos existentes, ¿no? Es decir, pero que fortalezcan la capacidad de dar pasos hacia adelante, que sean de círculo virtuoso, que integren a América Latina, generando equidad, generando justicia social, generando cadenas de valor positivas, porque si no, volvemos a un círculo de extractivismo, volvemos a un círculo de pérdida de identidad, volvemos a un círculo, ¿no? Entonces yo creo que trastocó simbólicamente, y esto es muy importante. Ahora, lo simbólico tendrá que transformarse en estrategia política, tendrá que transformarse en plan estratégico, tendrá que transformarse en pasos donde, aunque nos cueste entender, no sean las variaciones ideológicas de alternancias las que determinen la integración, sino el ser parte todos de lo mismo. Claro. Bueno, te queremos agradecer mucho, Nelson. Evidentemente seguís ahí en la espera por los medicamentos de tu mamá. Queda pendiente para la próxima entrevista contigo el tema de algo que nos importa mucho, que es el tercer Congreso del Pueblo, que sabemos que tenés una participación allí con un colectivo enorme. Así que seguramente te vamos a estar llamando. Te mandamos un abrazo enorme y ha sido muy generoso con nuestro programa. No, por favor, un placer dialogar con ustedes y saludos a toda la audiencia y sigamos en contacto.